Hola, buenas noches. Acá Lilín desde Córdoba para agradecerte muchísimo este trabajo que haces del podcast para dormirse. Con mi compañero Leandro te escuchamos muy seguido y nos reímos porque, ya sabemos que cuando estamos desvelados, cansados, estresados, pero no podemos dormir, decimos entre los dos, sale podcast, hoy ponemos el podcast. Y realmente es muy increíble el efecto. Es maravilloso además dormirse con estado de sonrisa, porque un montón de veces me río con lo que vas diciendo y me empiezo a dormir. Me voy, entro como por un tubo al sueño, entramos. Los dos nos generan un efecto muy similar y yo lo estoy recomendando muchísimo entre mis amigas, entre mis amigos y mi familia, porque cada vez más la gente que sufre insomnio, estamos todos en un estado de estrés y de preocupaciones, y el sueño es algo muy preciado y muy difícil de lograr en estos tiempos. Y la verdad es que este podcast es bárbaro, es muy efectivo. Sos muy bueno, te agradecemos un montón y un saludo grande a toda la comunidad de este podcast. Voy a dedicarle este episodio muy especialmente a Daniel Piqueres Caviglia, que es otro de los oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Son 94 las personas que actualmente apoyan este podcast, las personas que actualmente están colaborando para que este podcast se mantenga en el aire cual casa del anciano de App, ¿no? Esa casa que vuela y que se mantiene en el aire gracias a los globos. Bueno, de alguna forma, los oyentes de este podcast, estas personas que están colaborando como Daniel, son los globos de App, ¿no? Son los globos de este podcast. Así que si vos también querés ser parte de la globería de este podcast, podés seguir el enlace que está en la descripción de este episodio. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules surcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor, y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quédate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos.
cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla, es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo, como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés también con los ojos cerrados y estés quizás con el cuerpo relajado, quizás con los hombros relajados. Viste que cuando tenés que hacer algún tipo de ejercicio de relajación, te dicen, bueno, relajamos los hombros y relajamos el cuello. Yo realmente no sé cómo relajar los hombros. No sé cómo relajar el cuello. En realidad no sé cómo relajarme yo mismo. No sé cómo relajarme en todo mi cuerpo. No sé cómo relajar mi cuerpo. No sé cómo, de alguna forma, dejar un poco más laxo mi cuerpo, ¿no? Sería algo más o menos así. ¿Cómo puedo yo relajar mis hombros? No tengo incluso control sobre los hombros. Bueno, puedo moverlos de alguna forma, ¿no? Y que mi cerebro le dé una orden al hombro para que se mueva, pero para que se relaje. ¿Cómo hace uno para relajar los hombros? Es como que tendría que soltarlos, ¿no? Y no dejarlos en tensión. Así sería más o menos la idea de poder relajar los hombros, pero el cuello no me cierra demasiado. Señora profesora de yoga, no me cierra. ¿Cómo puedo hacer yo para relajar el cuello? No, el cuello está en constante tensión, porque el cuello está siempre vertical, siempre intentando sostener el cráneo. ¿Cómo podemos hacer para poder dejar el cuello relajado, ¿no? Los hombros, bueno, quizás es fácil, ¿no? Es como que tiramos los brazos hacia abajo y es como que, bueno, no tiramos los brazos hacia abajo, ¿no? Como que dejamos caer los brazos para que la fuerza de gravedad haga lo suyo, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos con el cuello, ¿no? Como para que la fuerza de gravedad haga lo suyo. El cuello está siempre, como quien dice, haciendo un esfuerzo, ¿no? Es medio imposible relajarlo. ¿Cómo lo relajo? Señora profesora de yoga, ¿cómo relajo el cuello? Vamos a contar una historia, no sin antes saludar a Lilín Herrera, que es la dueña de la voz que escuchábamos al inicio del episodio. Lilín y Leandro. Vamos a enviarle un beso muy grande a Lilín y a Leandro, L y L, que escuchan este podcast. Y según lo que yo interpreto, no lo escuchan todos los días, ¿no? Lo escuchan solamente los días en los cuales están cansados. Lo escuchan en los días en los cuales necesitan una ayuda para poder dormirse. Vos fíjate qué paradoja, ¿no? Porque yo a veces digo, lo escuchan los días que están cansados. Y uno dice, bueno, en realidad, supuestamente los días que más cansado estás, tendrían que ser los días que menos te cueste dormirte, pero no necesariamente. O sea, no siempre ocurre así. No siempre ocurre que el día que yo más cansado estoy, me cuesta menos dormirme, porque no es una cuestión de cansancio. El insomnio no termina por ser una cuestión de cansancio. No es que yo no me puedo dormir cuando no tengo sueño, o cuando no estoy cansado no me puedo dormir. ¿Por qué? Porque de alguna forma, no sé, dormí mucho, me levanté tarde, entonces ahora no me puedo dormir. Eso es algo normal. Incluso eso es algo que ocurre, ¿no? Si yo me dormí, no sé, tarde y me desperté hace un ratito, obviamente que quizás no voy a poder dormirme muy fácilmente ahora mismo cuando intente
dormir. Pero eso es porque dormí recién. Eso es porque ya estoy descansado. En realidad el insomnio tiene que ver con otra cosa. El insomnio tiene que ver con cuando uno está cansado, tiene sueño, pero no puede conciliar el sueño. No tiene que ver con cuando uno está descansado y no se puede dormir. Lo habitual es que cuando uno esté descansado no se pueda dormir porque es una cuestión obvia, ¿no? Es como querer recargar la batería de un teléfono que está al 100%. Pero el tema es cuando el teléfono no se recarga aún teniendo batería baja. El tema es cuando no podemos recargar el teléfono aún cuando nos estamos por quedar sin carga. El tema es cuando el pin de carga no funciona. El tema es cuando el cable no funciona. El tema es cuando no tenemos energía eléctrica y no podemos recargar. Aún sabiendo que el teléfono está por apagarse, no lo podemos recargar. ¿Y qué ocurre allí? Allí es donde surge el problema del insomnio, ¿no? Es tener la batería baja, pero no poder recargarse. Y ahí es a donde entra este podcast, ¿no? Que a Lilín y a Leandro los ayudan y además también termina por ayudar a algunos amigos conocidos, y incluso familiares, incluso vecinos, incluso personas cercanas a ellos, a quienes ellos se encargan de recomendarles este podcast. Le mandamos un beso muy grande tanto a Lilín como a Leandro. Por más que Leandro no habló, Lilín lo nombró. Entonces también vamos a enviarle un beso muy grande. Dije antes de saludar a Lilín que iba a contar una historia acerca de, no sé, de algo, ¿no? De lo que se me ocurriese ahora. Pero estábamos hablando de relajar el cuello. Estábamos hablando de una profesora de yoga, ¿no? Entonces vamos a contar la historia de cuando yo tuve que relajar el cuello con la profesora de yoga, ¿no? Cuando yo tuve que hablar con la profesora de yoga y decirle, escúchame, profesora de yoga, no puedo relajar el cuello. ¿Cómo hago ahora mismo para relajar el cuello? ¿Quiere que me doble? No puedo aflojar la tensión que mantengo en el cuello, porque es como necesaria para mantener erguida mi cabeza. Incluso me parece como que, aunque quisiera, no podría aflojar esa parte, porque es como que estoy atornillado, ¿no? Es como que el cuello tiene esa posición fija. Entonces, ¿cómo hago, profesora de yoga? ¿Cómo hago para poder relajar el cuello? ¿Cómo hago incluso para hacer la posición del gato enojado? ¿No? Porque esa es una posición que me encanta en el yoga, ¿no? La del gato enojado. ¿Por qué no la del gato feliz? ¿O existe la del gato feliz? Profesora de yoga, señora profesora de yoga, ¿por qué tantos misterios dentro del yoga? ¿Por qué esas posiciones tienen esos nombres extraños? ¿Por qué el gato enojado? ¿Por qué no el gato feliz? ¿Por qué el gato enojado y no el perro enojado? ¿No? ¿Por qué no el ser humano enojado? ¿Por qué no la novia enojada? ¿No? Que es más normal encontrarse con una novia enojada y no tanto con un gato enojado, ¿no? Yo tengo una anécdota muy bonita acerca de una clase de yoga a la que yo asistí, ¿no? A mí me gusta asistir a las clases de yoga de prueba, ¿no? Y después no voy más. Y no es una cuestión de hacerle perder tiempo al profesor o a la profesora de yoga, ni mucho menos, sino que en realidad soy una persona muy pobre. Entonces me encargo de hacer yoga, pero sin pagar absolutamente nada. Una vez vi un tutorial en YouTube que hablaba acerca de cómo hacer yoga, ¿no? Y no me sirvió demasiado, ¿no? No pude aprender la posición del gato enojado, tampoco pude aprender la posición del saludo al sol, ¿no? Todas esas cosas que eran propias del yoga y que seguramente tienen una explicación, yo no pude aprenderlas. Entonces empecé a ir a clases de yoga presenciales, ¿no? Como para poder hablar con los profesores, como para poder hablar con la profesora o el profesor de turno y que me explicaran, ¿no? Lo que significaban esos nombres, esas posiciones, por qué la posición, por qué el nombre, quién había bautizado así
a esas posiciones. ¿De dónde surgen las posiciones, ¿no? El yoga es como una especie de Kama Sutra, pero como para relajarse, ¿no? Había un tipo ahí que tenía mucho tiempo libre, empezó a escribir el Kama Sutra o empezó a de alguna forma graficar las posiciones que tienen que ver con el Kama Sutra, y como tenía tiempo libre, bueno, empezó a inventar también posiciones para el yoga. Tiene que ver con eso, señora profesora de yoga. Yo eran todas dudas que tenía. Es por eso que la clase de yoga por YouTube a mí no me servía. Yo necesitaba una clase presencial de yoga, ¿no? Esto me ocurrió a mí en 2020. Empecé a tener dudas sobre el yoga, empecé a relacionar el yoga con el Kama Sutra, incluso empecé a darme cuenta que el Kama Sutra tiene mucho de yoga, ¿no? Y que para practicar determinadas posiciones del Kama Sutra tenía que, de alguna forma, volver más laxo mi cuerpo, ¿no? Y tener, como quien dice, una flexibilidad mayor, ¿no? Es por eso que me puse a hacer yoga. Busqué en YouTube esas clases, pero era plena pandemia, ¿no? Y había muchísimas ofertas de personas que te ayudaban a hacer yoga en casa, ¿no? Había muchísimas ofertas en YouTube, había muchos canales, muchos videos, mucha gente que estaba en su casa y se filmaba haciendo yoga para que vos pudieras hacer yoga con ellos, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver los videos en YouTube con la esperanza de que ese yoga me diera un poco más de flexibilidad para poder practicar el Kama Sutra, empezaron a surgirme estas dudas que te estaba planteando recién, ¿no? Empezaron a surgirme las dudas de pensar, a ver, ¿por qué las posiciones tenían esos nombres? Empecé incluso a relacionar el Kama Sutra con el yoga y empecé a preguntarme quién había inventado cada cosa. Entonces empecé a comentar, ¿no? Los videos de YouTube, empecé a comentar a los creadores de contenido, a preguntarles si podían evacuarme esas dudas, y ninguno me contestaba. Yo estimo que no era mala predisposición de parte de la gente que estaba allí. Estimo que no era que no tuvieran ganas de contestarme, de responderme, sino que creo que en realidad el problema tenía que ver con que no sabían las respuestas. No sabían quién había inventado el yoga, no sabían quién le había puesto ese nombre. No sabían tampoco quién había inventado las posiciones, no sabían si había algún tipo de relación entre el creador del yoga y el creador del Kama Sutra. Y todas esas dudas a mí me atormentaban. Todas esas dudas eran como nubes negras que se posaban sobre mi cabeza con la amenaza constante de la lluvia, que no del granizo, que no de la nieve. Bueno, yo no sé si la nieve es tan mala. Creo que la peor de las tres es el granizo, me parece, ¿no? Como que la lluvia, bueno, es agua, estamos todos acostumbrados a la lluvia. Pero por otro lado, también está el granizo. Y por otro lado, también está la nieve. Me parece que el más destructor o el que más daño puede hacer, sin ningún lugar a dudas, es el granizo. Así que no tendríamos que comparar la lluvia y la nieve. Bueno, en fin. No sé por qué terminé hablando de la lluvia. Porque eran dudas que me atormentaban. Dije yo que eran dudas que me atormentaban. Y eran dudas que se posaban sobre mí como si fueran nubes a punto de llover, a punto de abalanzarse sobre la tierra, a punto de convertirse quizás en agua que bañara los campos, que le hiciera bien a los campos, pero también que quizás pudiera inundar grandes campos, ¿no? Porque la lluvia tiene eso, la lluvia te puede hacer bien como te puede hacer mal, ¿no? La lluvia es como la pareja de uno, ¿no? Es como que, bueno, depende el momento, te puede hacer bien como te puede hacer mal. En fin, dejemos de hablar de la lluvia, porque al fin y al cabo la lluvia no era la temática de la historia del día de hoy, sino que la historia del día de hoy tenía que ver con otra cosa.
la historia del día de hoy tenía que ver con mi profesora de yoga. No con mi profesora, sino con mis clases de yoga, ¿no? Y todas las dudas que yo tenía. Empecé a dar vueltas entonces por los centros de yoga que había en mi ciudad y me di cuenta que la mayoría estaban cerrados. Algunos estaban cerrados transitoriamente, los más importantes, los que más historia tenían, estaban cerrados transitoriamente porque durante la pandemia no existía la posibilidad de tener cercanía, ¿no? Estábamos todos en casa, no teníamos la posibilidad de asistir a hacer una clase de yoga presencial, mucho menos tenían la posibilidad los profesores de poder ofrecer una clase de yoga presencial. Algunos otros centros de yoga lo que vi es que habían cerrado sus puertas y lo que se notaba desde afuera es que habían cerrado sus puertas para siempre, ¿no? Porque ya los locales estaban vacíos y ya no tenían quizás, por lo menos no parecía que pudieran volver a abrir algún día, ¿no? Porque vos viste que cuando el local cierra, la mayoría de las veces uno ve, ¿no? Si quedan cosas adentro, si no quedan cosas adentro, si hay algo que te pueda llegar a indicar que la escuela o el centro o el lugar en el cual se brindan las clases de yoga pueda llegar a abrir o no abrir. Yo detecté que algunos podían llegar a seguir, pero otros no tenían, parecía ninguna señal me daban a mí que luego pudieran volver a abrir. Tuve que entonces contener mi ansiedad, tuve que entonces contener mis ganas de aprender, tuve que contener mi necesidad, tuve que contener mi curiosidad hasta después de la pandemia, ¿no? Y cuando empezaron a abrir nuevamente los centros de yoga, así como otros lugares, ¿no? También en los que existía la posibilidad de ir a tomar clases en lo que tiene que ver quizás con el ejercicio del cuerpo, fue cuando descubrí quizás la posibilidad de llevar adelante clases de yoga eternas de forma gratuita, ¿no? Esto me requiere un gran esfuerzo, requiere que yo de alguna manera esté mudándome todo el tiempo, pero bien vale la pena tener que hacer todo este esfuerzo, más que nada porque es la única forma que yo tengo de asistir a clases de yoga, ¿no? Reitero lo que te contaba al principio, yo soy una persona muy pobre, no tengo el dinero suficiente como para poder pagar clases de yoga individuales, ni siquiera puedo pagar un mes entero de clases de yoga. Es por eso que luego de la pandemia lo que vi es que muchos centros de yoga, muchos lugares en los cuales uno podía ir a hacer clases de yoga, tenían, como quien dice, la estrategia Netflix puesta en marcha. La estrategia de Netflix, si vos recordás, en algunos lugares continúa y en otros no, pero en su momento vos podías contratar Netflix por una determinada cantidad de dinero y el primer mes era gratis, ¿no? Como para que vos pudieras probar el servicio y te dieras cuenta si te gustaba o no te gustaba. Bueno, esa estrategia la pusieron en marcha los centros de yoga de mi ciudad y de los alrededores, ¿no? ¿A qué me refiero con los alrededores? Bueno, hasta donde yo he llegado ahora mismo, todos tienen más o menos el mismo sistema, ¿no? Todos tienen más o menos la misma modalidad. ¿A qué me refiero con esto? A que la primera clase es gratis, ¿no? Y está bien, porque como uno puede llegar a anotarse en un lugar, ¿no? Y a pagar todo el mes sin saber siquiera si le va a gustar. En principio, hay personas que nunca han hecho yoga, ¿no? Entonces no pueden saber si les gusta la actividad o no les gusta la actividad.
Eso en principio. Y por otro lado, tampoco sé yo si me va a gustar el profesor en cuestión. No, esto no tiene que ver con una cuestión de atracción ni física, ni sexual, ni de ningún tipo. Estoy hablando como profesor, estrictamente como profesor o como profesora. Si me gustará cómo impartirá la clase de yoga. Yo no puedo saberlo antes de participar en una clase de yoga. Algunos lugares te ofrecen visualizar o por lo menos presenciar una clase, ¿no? Y no me parece la estrategia adecuada, porque yo presenciando una clase no puedo darme cuenta en realidad si lo que está pasando allí me va a gustar o no me va a gustar. Puedo más o menos hacerme una idea con respecto a los contenidos, ¿no? Pero no necesariamente estaré viviendo esos contenidos, no necesariamente estaré participando de esos contenidos como alumno. Es por eso que no creo que pueda saber exactamente si me gustará o no me gustará. Es por eso que yo creo que la mejor estrategia para todos es la de Netflix, ¿no? Primera clase gratis y si te gusta, después te anotas y empezás a pagar. Y digo la mejor estrategia para todos porque me parece que tanto para los centros de yoga, tanto para los lugares en los cuales se puede practicar yoga como para mí, es la mejor estrategia. Para mí, porque puedo hacer las clases gratis. Y para los centros de yoga, porque, bueno, todos los alumnos que no son yo pueden hacer la clase de prueba y, si les gusta, obviamente, después contratar, ¿no? Es que la mayoría contrata o no contrata y se va buscando otro centro. Soy yo el único que hace las clases de prueba y después no va más. Esto me trajo algunos beneficios y algunas complicaciones, ¿no? Es por eso también que tengo que andar mudándome, no solamente buscando centros de yoga nuevos, sino también escapando de los profesores de yoga de mi ciudad. Pero bueno, ahora voy a contarte más o menos cómo fue, ¿no? Toda mi historia con los centros de yoga. Yo empecé por un centro de yoga que está en la otra cuadra de mi casa, ¿no? Y vi que ofrecía una clase gratis. En realidad no vi, sino que me enteré por alguien conocido que me dijo, mira, este centro de yoga sería acorde para vos que te gusta el yoga. Y le digo, ¿y a vos quién te dijo que a mí me gusta el yoga? Dice, pero durante la pandemia no estuviste viendo videos de YouTube y qué sé yo. Sí, bueno, y ahora es tu oportunidad de hacerlo presencial. Le digo, no, mira, en realidad yo no quiero practicar yoga por el yoga en sí mismo, sino que en realidad lo que yo busco, a diferencia de lo que un video de YouTube puede ofrecerme, es tener una relación directa con el profesor o con la profesora para poder evacuar mis dudas, para poder saber determinadas cosas que yo quiero saber, ¿no? Y que los creadores de contenido no me responden. Yo quiero averiguar acerca de la historia, quiero averiguar acerca de los nombres, de las posiciones del yoga, quiero saber quién ha bautizado las posiciones con esos nombres. Quiero saber incluso qué relación tiene el yoga con el Kama Sutra, porque son dos actividades que tienen una especie de catálogo de posiciones, ¿no? Y que tienen relación incluso por la necesidad de tener algún tipo de flexibilidad en el cuerpo y que incluso pueden ser beneficiosas para la salud, no solamente por el acto en sí, sino también por el ejercicio que uno termina haciendo cuando practica cualquiera de las dos actividades. La persona con la cual yo estaba hablando se me quedó mirando y no entendió demasiado qué es lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Yo creo que en realidad no entendió mucho porque en ese momento estaba mirando la televisión. Estaban pasando la repetición del primer Gran Hermano, ¿no? Del primer Gran Hermano que creo que se desarrolló en Holanda, si no me equivoco. Eran otros tiempos, ¿no? El Gran Hermano era una novedad a nivel mundial y había como la necesidad de estar
en la conversación, como quien dice. Estaba la necesidad de saber qué era lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo hablaba de eso. Me parece como que hoy no hay tanta necesidad de pertenecer, y las personas que aún siguen perteneciendo, yo creo que tendrían que rever su posición e intentar salir de allí, o por lo menos buscar algo que pueda alimentarlos más gratamente. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo que tiene que ver con la música, ¿no? Anteriormente, antes de la llegada de Internet, uno dependía de su presupuesto para comprar discos o de las radios para poder escuchar música, ¿no? Y para poder enterarse de los nuevos lanzamientos, incluso para saber cuáles eran las canciones nuevas. Quizás la cantidad de canciones que se producían en ese momento fuera muy similar a la cantidad de canciones que se producen hoy en día, que es realmente una cantidad gigantesca, ¿no? La cantidad de música que se produce alrededor del mundo cada día o cada semana o cada mes, vamos a decirlo así, es realmente monstruosa. Ocurre que en su momento muy poca cantidad de toda esa música que se producía llegaba a nuestros oídos, ¿no? Lo mismo ocurría con cualquier otra cosa, cualquier otro contenido audiovisual que se te ocurra, ¿no? Qué sé yo, lo mismo ocurría con las películas, lo mismo ocurría con las series, lo mismo ocurría con cualquier cosa. Cualquier material audiovisual que se te ocurra estaba de alguna manera sesgado. Lo que nosotros terminábamos recibiendo, independientemente del país en el cual viviéramos, terminaba estando, como quien dice, decidido por las grandes corporaciones, ¿no? Es como que las grandes empresas decidían qué música teníamos que escuchar, indirectamente, ¿no? O qué programa teníamos que ver, o qué películas o qué series iban a ser exitosas gracias a la difusión, ¿no? Dependías de alguna forma de las empresas, y cualquier tipo de material audiovisual era un negocio gigantesco, ¿no? Porque las empresas tenían casi el monopolio, te podría decir, de la producción de contenidos, de la distribución de contenidos en realidad, porque los contenidos se producían, pero ellos los distribuían y ellos decidían qué contenido distribuir, ¿no? Y de esa forma, indirectamente, estaban decidiendo qué música ibas a escuchar o qué película ibas a ver, porque en realidad la película que ibas a ver era la que te pasaban por televisión. La música que ibas a escuchar era la que te pasaban por la radio, ¿no? La música que conocías, que ibas a conocer, la música que te llegaba como nueva, era la que de alguna forma te pasaba a la radio luego de haberla filtrado, ¿no? Y luego de haber decidido qué canciones iban a pasar y qué canciones no. Obviamente por, reitero, arreglos con las empresas y demás. Luego empezó a existir la posibilidad de ir a un videoclub a rentar una película, ¿no? Incluso también existía la posibilidad de ir a la tienda a comprar un disco. Pero bueno, también de alguna forma estaban segmentando lo que vos podías llegar a escuchar o a ver, ¿no? Porque también en la tienda no ibas a conseguir todos los discos. Incluso había una cantidad muy pequeña. En el videoclub tampoco ibas a conseguir cualquier tipo de película que se te ocurriese. De hecho, ¿de dónde ibas a sacar la información? Como para pedirle al tipo que trabajaba en el videoclub una determinada película. Para vos, el mundo del cine mundial para nosotros, ¿no? El mundo del cine mundial se reducía a las películas que hubiese en el videoclub, ¿no? O las que nos recomendaran por televisión. Lo mismo con la música, lo mismo con todo. Hoy yo creo que tenemos al alcance de la mano toda la música que se produce en el mundo, y con una inmediatez que termina por asustarnos. Porque
es como demasiada información y quizás no la sabemos aprovechar como corresponde. No la sabemos aprovechar, punto. No sé si como corresponde, porque en realidad yo no tengo la verdad de nada, ¿no? A mí me parece, tengo, como quien dice, un determinado punto de vista, una determinada opinión acerca de determinadas situaciones y bueno, digo, para mí las cosas son así y lo expreso, pero es totalmente válido que cualquiera pueda llegar a tener una opinión diferente, pero en realidad, aún hoy teniendo toda la música que se produce en el mundo al alcance de la mano, todas las obras audiovisuales que se producen en el mundo también al alcance de la mano, porque las que no están en las plataformas de streaming están en YouTube o incluso en, en un sitio web de, de la empresa o del realizador, seguimos consumiendo lo que las empresas nos dicen que tenemos que consumir. Seguimos escuchando la música que nos venden, aún cuando tenemos acceso a toda la música del mundo. Seguimos escuchando las canciones que nos recomiendan por televisión, no tanto en la radio, pero sí en otros programas que tienen obviamente convenios con las empresas, ¿no? Entonces, reitero, aun cuando ya toda la base de datos está a nuestro alcance, terminamos llevándonos por las recomendaciones o por la música que nos terminan vendiendo, o sea, terminamos escuchando y viendo lo que nos dicen que tenemos que ver o escuchar. Y esto es peligroso porque de alguna forma terminan por decidir qué es lo que vemos, qué es lo escuchamos, qué es lo que escuchamos, y eso que vemos y que escuchamos es lo que de alguna forma nos termina definiendo como personas, ¿no? Y es lo que entra en nuestra mente y es lo que luego nuestra mente utilizará para desenvolverse, para tomar decisiones. Entonces, de alguna forma están decidiendo tu vida o decidiendo tu futuro. Deciden tu presente con algo tan importante como lo que consumís a nivel cultural, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque el cine termina siendo cultura, la música termina siendo cultura, qué sé yo, los libros incluso también están contaminados por las recomendaciones de las grandes editoriales y de los críticos y de las empresas, ¿no? ¿A qué me refiero entonces con esto? A que tenemos la posibilidad de elegir lo que querramos ya sin necesidad de guiarnos por los intermediarios, porque antes tanto los periodistas como las empresas, como la publicidad, como lo que se escuchaba en la radio o en la televisión, estaba sesgado y de alguna forma las empresas podían lograr que tal producto fuera un éxito y tal producto no tuviera ni siquiera algo de repercusión. Hoy en día, cuando tenemos acceso a todo lo que se produce en el mundo, seguimos prestándole atención, por lo menos la mayoría de las personas, a lo que nos recomiendan, a lo que nos dicen que tenemos que escuchar, aún pudiendo decidirlo por nosotros mismos, porque antes era lo que había, era lo que teníamos que escuchar porque no teníamos otra forma. Íbamos a comprar un disco y la tienda tenía una cantidad acotada de discos. Prendíamos la radio y teníamos que escuchar lo que nos pasaban por la radio, lo que ellos decidían. Hoy ya no tenemos necesidad de escuchar lo que ellos decidan. Sin embargo, lo hacemos, la gran mayoría de personas lo hace. Hoy en día ya no tenemos necesidad de ver solamente las series que nos pasan por televisión, porque no hay otra cosa, sino que, por el contrario, hoy tenemos todas las producciones del mundo y sin embargo seguimos viendo lo que ellos quieren que veamos. Y todo esto vino a colación de lo que yo estaba hablando del primer Gran Hermano, ¿no? ¿Qué sé yo? Era una revolución para la televisión de esa época. Eran los años 90, si no me equivoco, cuando llegó el primer Gran Hermano. Fines de los 90, si no me equivoco, el primer Gran Hermano a nivel mundial, digo.
Y era toda una novedad y todo el mundo estaba viendo ese programa para saber de qué se trata, porque sí, había una necesidad de no quedarse afuera. Había una necesidad de saber de qué se trataba, porque todo el mundo hablaba de lo mismo. Hoy ya me parece que no hay tanta necesidad de pertenecer como antes. Me parece como que, como tenemos acceso a toda la información y tenemos tanta música, tanto cine, tanta cultura a la mano, que ya no es necesario pertenecer, aunque mucha gente se sigue preocupando por pertenecer. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que antes era necesario de alguna forma haber visto Gran Hermano porque todo el mundo veía Gran Hermano. Porque era lo que había, porque era lo que la televisión emitía, porque era de lo que hablaba todo el mundo. Hoy me parece que gracias a Internet y gracias a la tecnología, no hay un tema que domine todas las conversaciones. Hay muchos temas. Hay mucha música. No hay un par de agrupaciones que debas escuchar porque todo el mundo escucha esas agrupaciones, porque todo el mundo escucha este tipo de música, porque es el tipo de música que te pasan por la radio y no conocemos otra cosa porque es lo que la radio pasa y todos escuchamos eso. Me parece que hoy hay la posibilidad de no preocuparnos demasiado por las modas, no preocuparnos demasiado por pertenecer, no preocuparnos demasiado por el hecho de poder quedarnos afuera. Porque hoy si nos quedamos afuera, tenemos otras tribus, como quien dice, a las que quizás nos interesará más pertenecer. Y hoy en día ya están disponibles y podemos, si nos quedamos afuera de una, pertenecer a la otra. Voy a intentar pasar en limpio esto que estoy diciendo. Cuando apareció el primer Gran Hermano, todo el mundo veía lo mismo y todo el mundo hablaba de lo mismo, porque era lo que todo el mundo veía. Porque todo el mundo tenía la misma televisión y todo el mundo recibía casi los mismos contenidos. Hoy en día tenemos muchísimas fuentes de información para recibir contenido. Y no necesariamente todos recibimos los mismos contenidos. Hoy en día podemos elegir qué contenidos vamos a recibir, qué contenidos consumimos. Entonces ya, si todo el mundo ve Gran Hermano, ya no hace falta ver Gran Hermano para no quedarse fuera de la conversación. Porque hoy en día, si no ves Gran Hermano, podés ver otra cosa y seguramente vas a encontrar a alguien con quien conversar acerca de eso otro que vos estás viendo. Y que no es lo que está viendo la mayoría, porque hoy, con el gran acceso a la cantidad de información que hay, realmente no debería haber una mayoría. Hoy quizás no debiera haber quizás series taquilleras, no debiera haber artistas que sean los más exitosos, porque hoy en día hay mucha música, entonces todos tendrían que llevarse un pequeño montoncito. Y todos tendrían que tener su éxito moderado, algunos no, otros un poco más, otros un poco menos, pero todos tendrían que tener su éxito moderado sin que nadie sobresalga, porque hoy en día ya no hay ninguna necesidad de consumir lo que te venden. Antes había unos determinados artistas que iban a tener éxito porque eran los artistas que las empresas difundían. Y esos artistas tenían éxito. Antes una serie determinada era la serie que tenía éxito porque era la serie que producía el canal de televisión que veía todo el mundo. Hoy hay un montón de productoras. Hoy no hay solamente una plataforma de streaming, hay muchísimas plataformas de streaming. Se producen todo el tiempo un montón de series alrededor del mundo.
un montón de películas, un montón de música, se escriben un montón de libros. Entonces, no veo ninguna necesidad en que todos veamos lo mismo o todos escuchemos lo mismo. Porque de alguna forma te están vendiendo, te están diciendo lo que tenés que escuchar, lo que tenés que ver y lo que tenés que leer. Y ya no hay razón. Ya no hay razón porque hoy en día tenés acceso a todo lo que se produce en el mundo. No tenés por qué seguir lo que te dicen que tenés que ver o que tenés que escuchar. Ya ni siquiera tendrías que tener miedo a quedarte afuera de la conversación, reitero, porque en realidad hay muchas pequeñas conversaciones. Ya, si no ves Gran Hermano, no te vas a quedar afuera de nada, porque ya debiera ser una pequeña porción la que continúa viendo Gran Hermano, ¿no? Las nuevas ediciones de Gran Hermano. Pero lamentablemente aún hoy, las personas siguen viendo lo que les dicen que vean y siguen escuchando lo que les dicen que escuchen. Y de alguna forma están indirectamente controlando tu vida. De alguna forma están logrando que vos hagas lo que ellos quieren que hagas. Y no estoy hablando de una gran conspiración, ni mucho menos. Estoy hablando de cómo funciona la mente, porque es algo que yo vengo pensando hace mucho tiempo, y seguramente si has escuchado este podcast, sabrás a lo que me refiero. La mente se alimenta de información. Así como el cuerpo se alimenta con vitaminas, proteínas y demás, la mente también se alimenta, y cuanto más sana sea esa información, mejor funcionará, así como el cuerpo funcionará mejor cuanto más sanos sean los alimentos que ingieras. Entonces, si vos continuás consumiendo lo que te dicen que tienes que consumir, lo más probable es que no sea lo más sano para vos, porque lamentablemente no quieren que seamos libres. ¿Quién no quiere que seamos libres? Alguien. Algunas personas que son al final las que llevan las riendas del mundo. Antes nos controlaban de alguna forma, indirectamente, diciéndonos lo que teníamos que ver o escuchar, decidiendo ellos lo que teníamos que ver o escuchar. Hoy tenemos, en teoría, la libertad de escuchar y ver lo que queremos y consumir lo que queremos y meter en nuestra mente lo que nosotros decidamos. Sin embargo, le seguimos haciendo caso a ellos. Sin embargo, la mayoría de personas sigue escuchando la música que le venden, la mayoría de personas sigue viendo lo que le dicen que vea. ¿No? Y vos me decís, no, yo soy libre, yo puedo elegir lo que vos quieras. Lamentablemente, si una serie empieza a tener mucha repercusión y empieza a tener mucha publicidad, vas a terminar viéndola. Porque todo el mundo la va a ver, porque en tu trabajo se va a hablar de lo mismo, porque todo el mundo te la va a recomendar, porque vas a abrir, qué sé yo, redes sociales y te van a llegar comentarios acerca de esa serie. Lo mismo con la música, ¿no? Vas a ir a bailar y vas a escuchar una determinada canción, vas a ir por la calle y vas a escuchar esa canción, vas a abrir YouTube y va a estar esa canción en los recomendados. Entonces, ¿cuán libres somos, no? Antes queríamos pertenecer y además dependíamos de alguna forma de lo que nos ofrecían, era lo que había. Es la música que pasa en la radio, no tengo la posibilidad de escuchar otra, escucho esa. Hoy en día sí tenés la posibilidad de escuchar otra música y no lo haces. Sí tenés la posibilidad de ver otras series y no las que te venden, no las que las empresas quieren que veas, y no lo haces. Y no lo hacemos. Tenemos libertad y no la aprovechamos. Preferimos de alguna forma seguir siendo esclavos, porque al fin y al cabo es lo que somos. Porque la cultura es una parte, ¿no? Para que ellos logren que vos además termines
viviendo como ellos quieren, termines comprando lo que ellos quieren, termines viviendo, pero en todo sentido como ellos quieren, ¿no? Lo más importante es que te vistas como ellos quieren, que digas lo que ellos quieren, que escuches lo que ellos quieren, que veas lo que ellos quieren, que compres lo que ellos quieren. Y de esa forma, reitero, indirectamente, seguimos siendo esclavos porque no somos libres, terminamos haciendo lo que nos dicen que hagamos. Entonces, quizás sería bueno que nos replanteáramos, ¿no?, toda esta situación y nos diéramos cuenta que de alguna forma estamos, aún hoy, con la cantidad de información a la que tenemos acceso, limitándonos a cumplir órdenes, como antes. Limitándonos a hacer lo que nos dicen que hagamos. Como antes, cuando tenían quizás el monopolio de la información. Y reitero, las canciones que se pasaban eran las canciones que te gustaban eran las que se pasaban en la radio porque eran las que conocías. Hoy te terminan gustando las mismas canciones por más que la radio ya casi no exista. Porque te venden esas canciones por otros lados, ¿no? Y vos terminás comprando. Te venden esa serie, te venden esa película por otro lado y vos terminás comprando. Como si no hubiera otras películas, como si no hubiera otras series, como si no hubiera otra música. Ya, reitero, no hay que tenerle miedo a quedarse afuera de la conversación. ¿Por qué? Porque no nos quedaremos afuera del mundo. Si no vemos el gran hermano de turno, habrá otros gran hermanos. No, en realidad no hay otros gran hermanos, pero digo, si no vemos lo que está de moda o si no escuchamos lo que está de moda, antes quizás nos quedábamos afuera de la conversación. Hoy no, hoy encontraremos otras personas a quienes les guste lo mismo que nosotros para poder conversar. Mismo a nivel real, y si no las encontramos en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestras cercanías, las encontraremos a nivel virtual, ¿no? Ya no debe preocuparnos el hecho de parecer un bicho raro, ¿no? Ya no hay bichos raros. Escuches la música que escuches, te guste lo que te guste, ya no hace falta venderte, ¿se entiende? O sea, no hace falta consumir lo que consume la mayoría para pertenecer. Ya, si no haces lo que hace la mayoría, vas a encontrar gente que comparta tus gustos y que comparta lo que vos estás consumiendo. Además, la masa es tan heterogénea y son contenidos tan variados los que les venden que en realidad no hay un parámetro, ¿no? Es como que no hay algo por lo que guiarse, ¿no? No es que a vos te gusten, no sé, las series policiales y todo el mundo, no sé, y te juntes con gente que vea series policiales. No, lo que ve la masa termina por ser lo que consume todo el mundo, y lo que consume todo el mundo hoy puede ser una serie policial y mañana puede ser una serie de comedia y pasado mañana puede ser una serie de terror y hoy puede ser un tipo de música y mañana otro. Entonces, además, es como que no terminás de ser vos mismo, porque seguramente tenés tus gustos personales y tenés tus elecciones, ¿no? Y no las llevas a cabo y quizás no las, vamos a decir, no las mostrás. O en realidad no las ponés de manifiesto, quizás por miedo. Ojo, quizás no tenés ningún gusto y no tenés ningún gusto en particular y te da lo mismo cualquier música y es por eso que seguís lo que está de moda y es por eso que también ves las series que te recomienda Netflix, las que te pone el algoritmo en la primera página y listo, ¿no? Y todo el mundo ve eso y vos también lo ves porque no tenés un gusto definido, porque te da lo mismo y buscas entretenimiento. Bueno, pero eso
también quizás habría que mejorarlo, ¿no? Porque de alguna forma, si nos ponemos a pensar, reitero lo que dije recién, reitero lo que digo siempre, lo que consumimos es lo que terminará por definir nuestra vida, ¿no? Y las decisiones que vayamos a tomar, todo queda guardado en la mente y esa información es la que nuestra mente utilizará luego para tomar decisiones y de esas decisiones, dependerá nuestra felicidad, dependerá nuestro éxito en la vida, sea lo que fuere el éxito, sea lo que sea el éxito para vos. Entonces, si te da lo mismo, quizás tendrías que empezar a discriminar lo que consumís, más que nada por una cuestión de cuidado personal, ¿no? Más que nada para consumir alimentos sanos para la mente. En fin, yo estaba hablando acerca de las clases de yoga, ¿no? Y al final me fui de tema porque no recuerdo quién, y no recuerdo a quién, le hablaba de una determinada cosa y seguramente no me prestaba atención porque estaba mirando Gran Hermano. Aunque los tiempos no me dan, ¿no? Porque yo hablé de la pandemia, y por otro lado hablé del primer Gran Hermano, pero quizás esta persona con la que yo estaba hablando estaba mirando un reel, ¿no? Que de alguna forma tenía imágenes del primer Gran Hermano, no era el primer Gran Hermano en sí, en el momento en el cual se estaba emitiendo por televisión. ¿Se entiende? Estoy hablando de 2021 quizás, en el momento en el cual la pandemia empezó a menguar y los negocios comenzaron a abrir, ¿no? Allí fue donde yo me acerqué al primer centro de yoga que me ofreció la primera clase gratis con la estrategia de Netflix. A lo que yo acepté. Hice la primera clase de yoga y una vez terminada la primera clase de yoga me acerqué al profesor, ¿no? Y empecé a hacerle mis preguntas. Le digo, profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Así como no. Dice, digo, ¿quién creó el yoga? Y me quedo mirando. Me dice, no sé. ¿Cómo no sé? Le digo, ¿no es usted el profesor de yoga? Sí. Bueno, le digo, no me puede responder esa pregunta, no me puede responder la pregunta de quién le puso el nombre a las posiciones de yoga. No, y el tipo no sabía nada. Entonces inmediatamente me fui de ese centro de yoga. Le digo, muchas gracias, pero la primera clase es mi clase de prueba y mi prueba ha sido de alguna forma reprobada, ¿no? Sin que esto suene cacofónico, pero en realidad suena feo, ¿no? La prueba fue reprobada. Yo hice la clase de prueba y en realidad no me quedé conforme, ya que el profesor sí me hacía levantar un pie, hacer equilibrio, cerrar los ojos, ¿no? Juntar las manos, poner palma con palma, ¿no? Saludar al sol, pero nunca me supo responder mis preguntas, no pudo evacuar mis dudas, así que me fui. Me fui y averigüé en otro centro de yoga, que tenía la misma metodología. Me anoté para hacer la clase de prueba, hice la clase de prueba, terminó y me acerqué a la profesora haciéndole las mismas preguntas, ¿no? Incluso otras, porque le pregunté también qué relación tenía el Kama Sutra con el yoga, si lo había generado la misma persona, ¿no? Y esta profesora de yoga parece que se sintió acosada y me hizo una especie de denuncia, me dijo como que yo me había propasado, me dijo como que era un desubicado y demás, y yo en realidad le estaba haciendo una pregunta real que de alguna forma me nacía, porque la curiosidad me nacía, ¿no? Como si yo fuese una planta y me aparecieran raíces, no solamente desde la parte baja del tallo, sino por todo el cuerpo, ¿no? Tengo como raíces aéreas que me salen de un gran tallo, soy como una especie de monstera deliciosa. Y tengo raíces como que me crecen y me salen por fuera, no me nacen solamente debajo, no me nacen solamente en la última
parte, la parte más baja del tallo, para hundirme en la tierra. No, a mí las raíces me salen por el aire, ¿no? La curiosidad me brota cual raíz de monstera deliciosa y necesito evacuar esas dudas. Necesito absorber agua para poder crecer, ¿no? De la forma más sana posible. Igual que las raíces de la monstera deliciosa que van ahí buscando agua, buscando humedad, ¿no? Para que la planta crezca mejor y para que la planta pueda alimentarse de alguna forma. Bueno, yo también, yo necesito alimentarme, ¿no? Y la profesora de yoga, no sé, confundió todo y pensó que yo me quería propasar con ella o que tenía algún tipo de propuesta indecente, cosa que nunca pensé. Es más, la profesora de yoga no era de mi agrado, no era una persona que yo considerara atractiva, entonces es como que no tenía demasiado sentido lo que la profesora decía, pero bueno, como que a algunas personas les gusta o disfrutan de sentirse deseadas, ¿no? Más allá de que lo sean realmente o no. En fin, busqué un tercer centro de yoga que también ofrecía la primera clase gratis. Me anoté, hice la primera clase, saludé al sol y antes de terminar, o mejor dicho, luego de terminar la clase, antes de irme, me acerqué al profesor y le hice las mismas preguntas, ¿no? Nunca me supo responder. Obviamente me fui de allí y no quise volver, ¿no? Otra vez la clase de prueba había terminado por defraudarme. Busqué un cuarto negocio de yoga entonces, pero en ese proceso, mientras yo hacía las clases de prueba y veía que los profesores no podían evacuar mis dudas, yo me daba cuenta que yo iba haciendo yoga, iba haciendo ejercicio, iba incluso ejercitando mi cuerpo, ¿no? Volviéndome más laxo para poder llegar a mi objetivo, que era también mi objetivo futuro. Era poder llevar adelante cualquier tipo de posición del Kama Sutra. Me di cuenta que a medida que yo intentaba de buena fe evacuar mis dudas y ninguna clase de yoga me llenaba de alguna forma, me di cuenta que en mi búsqueda yo iba haciendo ejercicio de manera gratuita, iba formando mis músculos, iba incluso avanzando en mi equilibrio, iba avanzando en mi flexibilidad. Y allí fue donde me di cuenta, ¿no? Y allí fue donde dije, bueno, más allá de evacuar mis dudas, yo puedo continuar con este sistema y continuar haciendo yoga gratis por el resto de mi vida, ¿no? Allí fue donde tiré mis ideales a la basura, dejé mi curiosidad de lado y me enfoqué en continuar haciendo yoga porque me sentía muy bien, porque me sentía mucho más laxo, me sentía mucho más flexible y mucho más cerca del Kama Sutra. Me concentré en continuar buscando centros de yoga que tuvieran la primera clase gratis. Tan grata fue mi sorpresa cuando me di cuenta que la mayoría de los centros de yoga tenían la primera clase gratis, ¿no? Más allá de que mi curiosidad ya quizás no era tan importante, yo lo que hice fue mantener mi estrategia, ¿no? Como para que nadie sospechara de que yo estaba haciendo clases gratis a propósito. Entonces terminaba la clase y yo me acercaba. Además, qué sé yo, quizás indirectamente yo esperaba a que algún profesor pudiera evacuar algún tipo de duda, ¿no? De las que yo tenía. Pero ninguno lo hizo. Entonces utilizaba, ¿no?, esa estrategia para justificar que yo hiciera la clase de yoga de prueba y que luego no me gustara, porque no respondían a mis preguntas y no evacuaban mis inquietudes. El problema empezó cuando me crucé con el mismo profesor de yoga de un centro, luego en otro, ¿no? Parece ser como que en mi ciudad hay pocos profesores de yoga y los mismos imparten clases en diferentes centros de yoga, ¿no? Me anoté en una clase gratuita en otro centro de yoga y apareció el mismo profesor. Me dice, ¿qué haces vos acá?
Le digo, vengo a una clase de yoga. Me dice, pero si yo ya te di una clase en otro lugar y no te gustó. Le digo, bueno, yo no sabía que ibas a venir vos a dar esta clase aquí. Me dice, bueno, me dio la clase de yoga, pasó todo lo mismo que en los otros centros, me acerqué a preguntar. Intenté cambiarle la pregunta como para ver si sabía acerca de alguna otra, si podía evacuar alguna otra de mis dudas, pero ni tampoco. Es por eso que me fui. Sin embargo, este profesor de yoga terminó como con dudas, ¿no? Y dice, otra vez este tipo. Seguí recorriendo los centros de yoga y me seguí encontrando con otros profesores que ya me habían impartido la primera clase de prueba en los centros anteriores. Y todos dudaban de mí, diciendo, ¿por qué otra vez vos haciendo la clase? Le digo, estoy buscando un lugar que me guste, estoy buscando un lugar donde me sienta cómodo. No tengo mucha suerte que digamos, porque o yo no tengo suerte o los profesores de yoga en mi ciudad son pocos, porque a medida que yo iba avanzando en los centros de yoga, los profesores iban repitiendo, ¿no? Y ya medio como que se dieron cuenta de cuál era mi estrategia y ya en los últimos centros de yoga en los cuales me había anotado ya no me querían hacer participar en la clase. Decía, no, vos ya participaste en un montón de clases mías y ya me dijiste que no te gustaban. Algunos más osados de ellos incluso se animaron a enfrentarme y a decirme que yo estaba haciendo clases gratis, recorriendo todos los centros de yoga de la ciudad sin anotarme en ninguno y que estaba haciendo una práctica ilegal. Me estaba aprovechando de una estrategia de marketing. Cosa que yo negué, ¿no? Rotundamente. Sin embargo, los profesores insistieron y la situación se tornó un poco más violenta. Tan violenta que, bueno, tuve que salir corriendo una vez de un centro de yoga y además salir corriendo de mi casa y de la ciudad, ¿no? Porque parece ser como que los profesores de yoga se habían aliado todos, porque ya me conocían todos, y como esta última situación se había tornado un poco violenta y las anteriores también, ahora todos los profesores de yoga estaban contra mí y me estaban buscando para que les pagara las clases de yoga que yo había hecho de forma gratuita. Y yo obviamente que no tenía el dinero para pagarles, así que lo que hice fue tomar mis cosas y mudarme de ciudad e irme a vivir a la ciudad de al lado. Además, convengamos que yo ya había visitado todos los centros de yoga de mi ciudad, ¿no? Y no podía seguir haciendo clases de yoga gratis. Entonces, maté dos pájaros de un tiro, ¿no? Me fui a vivir a la ciudad de al lado, escapando de los profesores de yoga, y a la vez, en la ciudad de al lado había centros de yoga nuevos donde pudiera hacer yo nuevas clases de yoga gratuitas, ¿no? Una clase de yoga de prueba en un centro de yoga, otra clase de yoga gratuita en otro centro de yoga, así como las había hecho en mi ciudad. Ocurre que, bueno, las ciudades no son eternas, ¿no? Pero bueno, aquí estoy, dando vueltas por las ciudades aledañas, cercanas a mi ciudad de origen, y intentando, de alguna forma, no alejarme demasiado, ¿no? Intentando, de alguna forma, ir de ciudad en ciudad, pero siempre dentro de ciudades vecinas, ¿no? Además, qué sé yo, en todas me pasa más o menos lo mismo, ¿no? Una vez que los profesores terminan conociéndome, me van a buscar a mi casa para que les pague y yo huyo hacia la ciudad vecina. Así que aquí estoy, ¿no? En plena caravana, por decirlo de alguna forma, buscando ciudades nuevas con centros de yoga nuevos para poder hacer clases de prueba gratuitas sin que nadie me esté persiguiendo, ¿no? Sin que nadie quiera que le pague, y además buscando también no repetir los centros de yoga, centros de yoga nuevos que puedan llegar a darme clases gratuitas. Así que si conoces alguno, nada,
espero tu recomendación. Si sabes de alguna ciudad que tenga muchos centros de yoga y que ofrezcan clases gratuitas, aquí estaré aguardando tu recomendación. No olvides que lo importante es ser lo más laxo posible, lo más flexible posible para poder, de alguna forma, formarse, ¿no? De alguna forma formarse para poder ser lo más eficientes en lo que tiene que ver con con el ejercicio, ¿no? De las posiciones del Kama Sutra. Dulces sueños.